nombre es Farid Cajat, soy profesor principal de la Universidad Católica y profesor de la Academia Diplomática del Perú. La primera cuestión que diría es que normalmente los países que tienen un sistema público de salud de acceso universal, es decir, para todos los nacionales, aunque en algunos casos incluye residentes que no tienen ciudadanía, normalmente suele darse abasto para atender las necesidades de salud del país del que se trate, no solo en Europa, también en Costa Rica o Uruguay, por ejemplo, ¿no? Pero incluso estos sistemas, que son los que mejor han capeado el temporal en esta crisis, no se han dado abasto en algunos países para lidiar con ella. Por ejemplo, España o Italia. Y en casos en donde ha habido la necesidad de cooperar con la salud privada, se han tomado decisiones que generalmente han ido de la mano de acuerdos entre las partes, sector público y sector privado. Pero cuando no ha habido acuerdo, ha habido también casos en los cuales el sector público ha utilizado normas de excepción o normas, digamos, que son propias de una democracia en tiempos de emergencia, para obligar al sector privado a cubrir ciertas necesidades de salud pública. Por ejemplo, en Estados Unidos, Donald Trump, que originalmente se opuso a invocar el Acta de Producción para la Defensa de 1950, finalmente lo hizo. ¿Y qué implica eso? Que, por ejemplo, le pudo exigir a la empresa General Motors, que no fabrica habitualmente respiradores mecánicos, que lo hiciera en esta ocasión, y que esos respiradores que fabricase tenían que ser entregados al Estado a un precio acordado de antemano, por debajo de su valor de mercado. Entonces, digamos, es básicamente lo mismo que aplica en democracia en tiempos de, digamos, amenazas a la seguridad. Es una situación de excepción que amerita medidas excepcionales que en algunos casos restringen derechos que pueden ser restringidos según la propia Constitución peruana, por ejemplo, no todos los derechos, solo algunos, como el de libre tránsito, y no bajo cualquier circunstancia. Tiene que haber un contexto de división de poderes. También es importante que estas medidas de excepción se adopten no solo en el marco de la Constitución, sino de un Estado de Derecho en donde hay poderes independientes, pero sobre todo un poder judicial que puede enmendarle la plana al Ejecutivo en caso de que se exceda en sus atribuciones, cosa que ya no ocurre en países como Hungría, por ejemplo. El término estatismo alude a traumas históricos de sectores de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Porque básicamente remite a tres tipos de experiencias que sobre todo para sectores conservadores son difíciles de procesar. En el caso peruano específicamente, las expropiaciones del gobierno de Velasco y el intento de expropiación de la banca durante el gobierno de Alan García, el primer gobierno de García, y a eso habría que añadir controles de precios, controles de tipo de cambio, medidas que en general no fueron, en mi opinión, acertadas, pero que, digamos, causaron más resquemor probablemente del necesario, dependiendo del caso. En segundo lugar, hay indicios de que países que han sufrido experiencias de violencia política, como Colombia o Perú en el caso de América Latina, suele generarse una actitud muy crítica frente a cualquier ideología que pueda ser asociada con los violentistas. En el caso de Colombia y Perú era violencia terrorista de grupos autodefinidos como de izquierda, más aún marxistas-leninistas, las FARC en Colombia, Sendero, el MRTA en el Perú. Y entonces, claro, en esas condiciones suele surgir una actitud particularmente crítica hacia posiciones de izquierda que suelen ser asociadas con el estatismo, aunque también hay estatismo de extrema derecha, ¿no? Por un lado.
Por otro lado, incluso países capitalistas han intervenido sistemáticamente en la economía para salvar empresas privadas en situación de crisis. En el caso de Estados Unidos está la experiencia del salvataje a, digamos, las asociaciones de préstamo, ahorro y préstamo en tiempos de Ronald Reagan, luego el salvataje a bancos, entidades financieras en general, compañías aseguradoras durante la gran recesión internacional 2008-2009, y finalmente lo estamos viendo nuevamente hoy en día durante la pandemia. Con la diferencia de que en el caso de la pandemia uno no puede decir que, por ejemplo, Lufthansa, que en el caso de Alemania estaba, creo que ya se está implementando el acuerdo, iba a ser salvada con fondos públicos, pero a cambio el Estado obtenía un 20% de las acciones de Lufthansa. Por lo menos en casos como los de Lufthansa, en un contexto de pandemia, no se puede decir que los problemas de la empresa sean producto de errores o excesos cometidos por la administración de las mismas. En el caso de 2008-2009, la gran recesión internacional, sí se puede decir que los bancos, tanto bancos comerciales como de inversión, tomaron decisiones excesivamente riesgosas que terminaron en una crisis financiera internacional. Y salvarlos, ahí más que estatista, tiene un problema de otra índole. Ahí el problema es que se rescata bancos privados con fondos públicos, pese a que la necesidad de rescate es producto de conductas irresponsables. Y cuando eso ocurre, generas lo que en economía llaman riesgo moral, es decir, el riesgo de que, dado que han sido rescatados cuando incurrieron en riesgos excesivos que no fructificaron, ¿por qué habrían de dejar de hacerlo en el futuro si creen que podrían volver a ser rescatados con fondos de todos los ciudadanos? En ese caso, los fondos públicos son usados para proteger de sus propios errores a empresas privadas, empresas que no comparten sus ganancias en los buenos tiempos, y uno diría, bueno, pero pagan impuestos. Bueno, hay personajes, digamos, como gente como Gates, pero no lo sé específicamente en el caso de Gates. Había otro multimillonario estadounidense que decía que a él le parecía injusto de que él pagara una proporción mayor de sus ingresos, perdón, una proporción menor de sus ingresos en impuestos que su secretaria, porque su secretaria paga un impuesto que se descuenta de la planilla y que puede equivaler en el caso de Estados Unidos a un 30% del ingreso. Pero, digamos, muchos inversionistas privados pueden, digamos, acogerse a formas fiscales o tributarias en donde terminan pagando no más de un 15% sobre el total de sus ingresos. Entonces, digamos, en los buenos tiempos ellos se quedan con la mayor parte de las utilidades, en los malos tiempos socializan las pérdidas. Eso no tiene nada que ver con el estatismo, es una intervención indebida del Estado en la economía, pero no en contra de los intereses de la empresa privada, sino a su favor cuando no debiera hacerlo. O si interviene, podría hacerlo como acaba de hacer Alemania. El dinero tiene como contrapartida que el Estado tome acciones de la empresa. Eh, o una situación como la del Perú, digamos. Ahora nos planteamos si la conminación del gobierno de Vizcarra a las clínicas privadas, al invocar el artículo 70 de la Constitución, que contempla la posibilidad de expropiación, no es un caso de intervencionismo estatista, pero no nos preguntamos lo mismo respecto a Reactiva Perú, que en su mayor parte fue a parar como créditos subsidiados, porque finalmente pagan menos interés que la inflación, y con garantías públicas sobre casi el 100% del préstamo, que fueron a parar, repito, a empresas de gran envergadura, que probablemente tenían los medios financieros para subsistir sin necesidad del programa Reactiva. Ahí no nos preguntamos si eso es estatista o no. O sea, el punto con el término estatista es que nos lo planteamos como un problema cuando no es la empresa privada la beneficiaria, pero si la intervención beneficia a la empresa privada, eso no parece suscitar mayor controversia. No son medidas estatistas porque no son medidas que per se busquen cambiar el modelo económico.
existente en un país. Son medidas excepcionales y por ende temporales, o al menos en principio lo son, ¿no? Pasada la emergencia, pasada la pandemia, las cosas vuelven al statu quo ante. No son medidas que se pueden invocar de manera regular. Entonces, esa es otra razón para decir que no son medidas estatistas. Cuando hablamos de estas decisiones, el Estado debería tratar de evitar los oligopolios siempre que haya evidencia de que la existencia de oligopolios o de monopolios implica la existencia de un poder de mercado, es decir, la capacidad de parte de las empresas oligopólicas o monopólicas de, digamos, elevar sus precios significativamente por encima de los precios o tarifas que regirían un mercado competitivo. En algunos casos creo que las medidas adoptadas han sido de ese tipo, pero mi punto es que ese tipo de medidas deberían adoptarse regularmente, no solo en una situación de pandemia. Por ejemplo, Indecopi el año 2016 multó a varias cadenas de farmacias porque alegaba que habían concertado precios. Eso es algo que está en la legislación peruana y está penado por la legislación peruana. Ahora no nos damos cuenta de que parece que hay otros mercados que no solo son oligopólicos, sino en los que además se ejerce poder de mercado, como el de la oferta de oxígeno, pero también surge la discusión sobre si no ocurre lo mismo en el caso de las clínicas privadas, ¿no? Salvo que se me diga, lo pongo en condicional porque no lo sé con certeza, pero salvo que se me diga que con la tarifa plana finalmente acordada de 55.000 soles, en promedio las clínicas van a perder dinero, la pregunta sería, ¿cuáles son sus márgenes de utilidad si ganan dinero o cuando menos cubren costos con una tarifa de 55.000 cuando ellas proponían una tarifa plana en algún momento de la negociación de cerca de 100.000 soles? Y cuando cobran por el tratamiento para el COVID-19, el tema precisamente que se negociaba con el gobierno, cuentas que en algunos casos ascienden por encima de los 600.000 soles, al punto de que ya hay clínicas que dicen que van a reintegrar a sus pacientes, sobre todo o básicamente los derivados de alguna de las entidades públicas de prestación de salud, la diferencia, ¿no? Respecto a la tarifa plana de 55.000 acordada, o hay clínicas que reconocen que, digamos, que cometieron aparentemente un error, y lo pongo entre comillas porque no creo que sea un error, yo he visto este tipo de situaciones en experiencias familiares, al cobrarle por un omeprazol que en farmacias, bueno, de repente era de marca, pero igual la diferencia no puede justificarse porque fuera un producto de marca. Un omeprazol que puede costar entre un sol y un sol 50, lo sé porque yo lo consumo, digamos, si es genérico, cobrar 165 soles la unidad, ¿no? O sea, digamos, más de 100 veces el valor de los genéricos. Ahí parece haber indicios de poder de mercado, o cuando menos poder de mercado en un contexto de pandemia, porque también habría que poner esto en contexto. No estamos ante la demanda habitual del mercado. Obviamente la demanda por camas en unidades de cuidados intensivos provistas de respirador mecánico ha crecido dramáticamente producto de la pandemia. Y ahí volvemos al punto inicial. En circunstancias como estas, circunstancias absolutamente excepcionales, la legislación contempla generalmente la posibilidad de que el Estado adopte medidas excepcionales que en circunstancias normales podrían ser consideradas efectivamente intervencionistas, pero que no lo son bajo estas circunstancias. Esas medidas ya tenían tiempo, la negociación con las clínicas tenía 2 meses de manera infructuosa. Mientras tanto, las clínicas cobraban las cuentas que he mencionado, de 150.000 soles en adelante, en muchos casos, ¿no? Dependiendo
periodo de estadía en unidad de cuidados intensivos. Pero a ver, yo no entiendo por qué el gobierno no invoca el artículo 82 de la Ley General de Salud. Tal vez sea un tema de reglamentación, no soy abogado, no lo sé con certeza, pero yo lo hubiera invocado y habría empezado a tomar el control de camas en unidades de cuidado intensivo con respiradores mecánicos. Y si las clínicas privadas creían que esa acción violaba normas legales o constitucionales, hubieran podido apelar al Poder Judicial o al mismísimo Tribunal Constitucional, pero en tanto el tema se resolvía en instancias judiciales, el gobierno ya tenía un control efectivo sobre las camas y los respiradores, que era lo importante. Apelar al artículo 70 de la Constitución, primero era un camino sumamente tortuoso y prolongado, porque había que pasar una ley en el Congreso, con un Congreso que es francamente impredecible, y había que hacer un pago justipreciado por adelantado, que si no era producto de un acuerdo podría haber sido a su vez, digamos, cuestionado en instancias judiciales. Entonces no era la mejor vía, por no mencionar el hecho de que en realidad el tema era muy acotado. Lo que esencialmente se requería de las clínicas privadas era acceso a sus camas de cuidados intensivos que no estaban siendo usadas por sus clientes regulares, dotadas de respirador mecánico. O sea, incluso en la eventualidad de una intervención con fines de expropiación, no tenía sentido plantear la posibilidad de expropiar el conjunto de las clínicas. No queda claro de dónde el Estado en estas circunstancias iba a sacar el dinero, pero además tampoco queda claro cómo, teniendo los problemas de gestión que tienen las clínicas públicas, iba a gestionar de manera adecuada las clínicas privadas. Ahí había mejores ejemplos a seguir. Los de Chile y los de Irlanda, la República de Irlanda, iba a decir Irlanda del Sur, la República de Irlanda, un país que habría que recordarlo cuando pasó por etapas gloriosas en cuanto a desempeño económico, era presentado como un ejemplo de un Estado liberal, cuando no libertario. Solo que ahora que decide negociar el tomar control de las clínicas por un periodo de tiempo limitado, deja de ser un modelo libertario, ¿no? O cuando rescata bancos privados con fondos públicos, ahí tampoco lo fue. O en el caso de Chile, donde se llega a acuerdos, pero acá honestamente todo parece indicar que no había buena voluntad de parte de las clínicas, no del gobierno, porque ante una amenaza de pronto aceptaron condiciones que no aceptaban antes, y claro, mientras no hubiera acuerdo podían seguir cobrando lo que creyeran conveniente. Entonces, digamos, la forma en que han respondido a posteriori las clínicas revela conciencia de las culpas que les corresponden. Y el hecho que haya removido a su vocero, dicho sea de paso, ¿no? El vocero de las clínicas privadas, por no mencionar el hecho de que ASBank y la Sociedad Nacional de Industrias se terminan desmarcando clara y tajantemente de un comunicado de Confiep que quería enmendarle la plana al gobierno. Entonces, digamos, creo que no era la vía de acción adecuada, por las razones que he expuesto, pero francamente creo que las clínicas privadas se lo buscaron.